había de someter a disciplina. Argumento. Soldados de la República, me dirijo a todos. Nos juzgue la historia. ¿Quién? And I just want to say thank you. De debate. ¡Nunca nos subordinemos! Macio Sare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Lo que ha ocurrido en Teuchitlán es una prueba de nuestra indiferencia social provocada por el miedo de cuidar al hermano, que se encuentra solo y desamparado. Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio, ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. Quiénes son y todo, pues ya corresponde hacer las revisiones. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. Macio Sare. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la vara de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático, según el día de la semana. Y hoy, miércoles, vamos a realizar un análisis sobre el discurso y las agendas de los medios de comunicación en México. Y también los medios internacionales, por supuesto. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida a esta mesa de lujo, mis compañeras. Dari Barragán, de Sin embargo, ¿cómo estás? Hola Kurt, buenas noches queridas compañeras, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Nancy Flores, de Contralínea, ¿cómo estás esta noche? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Ya está ahí, Violeta Vázquez Rojas, lingüista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a la audiencia. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hoy vamos a hablar del tema importante de los hallazgos del rancho de Teuchitlán. Pues un tema que obviamente ha suscitado debate, preguntas, polémica y por supuesto titulares nacionales, internacionales y unos interesantes giros lingüísticos en camino. Es un tema que hay que tratar con seriedad y tomando en cuenta que es una mesa que trata de cómo es visto desde los medios de comunicación y cómo se han creado los discursos alrededor del tema. Y para empezar con eso, Nancy, yo creo que tú tienes algo muy importante para arrancar esta mesa, ¿verdad? Sí, primero decir mi solidaridad con las víctimas. El periodismo siempre se debe solidarizar con las víctimas y no es la excepción. Nadie debería volverse madre, padre o familiar buscador en México porque no debería de haber desapariciones, ni ahora ni nunca, no en el periodo de la Guerra Sucia, no en el periodo de la Guerra de Calderón y no ahora. Entonces esperemos que lo que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de sus iniciativas, pues pronto dé una respuesta integral a esta problemática. Dicho lo anterior, hay que ver justamente el discurso de las corporaciones mediáticas y aquí yo sí creo que es muy importante ver cómo mercantilizan la tragedia y cómo dependiendo de los intereses ilegítimos y sobre todo de negocios corruptos, estas corporaciones mediáticas hacen de la tragedia algo con lo que se puede hacer carroña, como lo dijo la presidenta, o algo que simplemente no vamos a ver. Vamos a recuperar un video de 2011 cuando las corporaciones mediáticas pactaron con el gobierno de Felipe Calderón, García Luna, su alianza con el cártel de Sinaloa, justamente esta connivencia para no decir la verdad. Vamos a ver el video y regresamos. Por primera vez, 40 medios de comunicación
Algunos que se pensaban irreconciliables se sumaron en una sola voz a un proyecto sin precedentes. Iniciativa México. Debemos cambiar la polaridad y transformar el ambiente de desesperanza y frustración. México es más grande que sus problemas. Para eso es Iniciativa México, para armar juntos una alianza que recupere la esperanza. Echar luz y reconocer al mejor México, al que se está organizando al margen de las aspiraciones políticas y el reconocimiento mediático o el lucro. El mensaje de Iniciativa México logró reunir a la clase política del país e hizo posible que se comprometiera a multiplicar los apoyos. Yo propongo que para una nueva edición de Iniciativa México, por cada peso que se recabe para los proyectos de los ciudadanos, el gobierno no ponga otro peso, sino 2 pesos para fortalecer más este gran esfuerzo, y lo vamos a hacer. La siguiente etapa fue ir con las voces más diversas del país. Transmitimos 444 testimoniales de empresarios, académicos, actores, profesionistas, músicos, economistas, intelectuales, líderes de opinión, representantes de la sociedad civil y de la clase política, a quienes les preguntamos por el México que queremos. Un México lleno de oportunidades. Alguien que deja de pertenecer al país de espectadores, que baja de las gradas y participa, que sienta y que se alegre en su presente. La forma es fondo y justamente esto nos muestra pues cómo ahora los mismos actores que nos hablan del narcogobierno, la narcopresidenta, el narcoexpresidente y que formulan esto de los campos de exterminio son los que pactaron el silencio en aquella época atroz que vivimos en México, como es la guerra, supuesta guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. Ahora ya está muy documentado que estaban en connivencia con el cártel de Sinaloa a través de Genaro García Luna. Bueno, en efecto creo que este es uno de los temas más difíciles de tocar en público y en privado. Primero, por el hecho innegable de que los hallazgos de Teochitlán, pero en general el problema de las desapariciones forzadas, es probablemente uno de los temas más dolorosos en el aspecto humano. Yo creo que muchos podemos dimensionar que la muerte de un ser querido es probablemente uno de los dolores más profundos que nos imaginamos. Y entonces, para dimensionar cómo es el dolor de la desaparición, a mí me conmueve mucho ver que la certeza de la muerte es el consuelo de ese dolor. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que este tema sea tan espinoso, porque cuando haces un análisis de cómo los medios, algunos medios, tratan este tipo de hallazgos o esta dimensión trágica de la humanidad, en este caso del país, es muy difícil no parecer indolente si te dedicas a analizar cómo se ha instrumentalizado este dolor para generar una cierta creencia y para mover una agenda. Entonces, de algún modo, estos discursos están blindados en contra de la crítica. No los puedes criticar porque entonces eres indolente, porque entonces estás fijándote en lo que no deberías fijarte, que es la instrumentalización política de la tragedia. Sin embargo, pues como bien dijo Kurt al inicio, este es un programa de análisis de medios y discursos. Y entonces, pues también tenemos la responsabilidad de analizar cómo los medios han tratado este tema, cómo han tratado de instigar ciertas creencias, no necesariamente con evidencia suficientemente fuerte, cómo por el contrario se ha acallado la respuesta de la presidenta del gobierno, y de alguna manera tratan digamos, quienes se oponen al gobierno, también tratan de hacernos ver a quienes criticamos la instrumentalización del dolor como si estuviéramos en el pacto del silencio o como si fuéramos lo mismo cuando fueron ellos. Entonces, bueno, creo que, como les decía a ustedes, queridos amigos, este programa es especialmente difícil porque muchas de las cosas que digamos aquí probablemente
van a tomar pequeños bits, los van a editorializar, los van a tergiversar. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de ser muy cautelosos con nuestro análisis, pero sí creo que es muy necesario hacerlo. ¿Dani? Sí, coincido con lo que mencionan mis compañeras de que este tema de los desaparecidos es una de las grandes tragedias que arrastra este país y por lo tanto uno de los grandes pendientes que ha tenido el Estado con cientos de familias que sí están en búsqueda de algo que les diga que ya ahí está su familiar, ¿no? Por eso es tan delicado y tan doloroso este tema, pero justo por eso también es necesario hablarlo, ¿no? Y claro que brinca este aparente interés espontáneo que tienen los medios de comunicación de hablar del asunto. Digo, llevamos décadas con este problema como para que apenas se hayan dado cuenta que hay una crisis con el tema de las desapariciones que a más de uno podrían convencer, pero si uno se mete, por ejemplo, a leer las notas que estuvimos viendo esta semana, hablan de que sí es México el país con más de 124,000 desaparecidos, al corte de hace rato 124,909 desaparecidos hay, pero en las notas falta un dato importantísimo que también no podemos decir que es un error ingenuo, un error sin dolo de quien escribe los textos, sino al momento en que tú estás haciendo, no un reportaje, una nota informativa, sí cuentas los caracteres, etcétera, pero hay datos que no se pueden obviar, ¿no? Entonces, en las notas, por ejemplo, lo que estuve revisando del Financiero, Excelsior y Reforma esta tarde, estamos hablando de sí, un país con 124,000 desaparecidos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, pero el gran dato que omiten es desde cuándo se están contando esos desaparecidos, que estamos hablando desde 1964, y ese es el dato que no está hoy en los medios de comunicación. Mira nada más. Bueno, nada más brevemente para ir redondeando, yo creo que justamente por el respeto por ese dolor es importante distinguir, ¿no?, entre este dolor y frustración genuina en el público ante esta situación nacional de pues la manera que se ha instrumentalizado por fines políticos, y de eso vamos a hablar justamente en los siguientes bloques. Vamos a regresar en muy poco tiempo con más Yosare hablando de los hallazgos de Teochitlán. Regresen con nosotros en breve. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Yosare. No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo porque son frutos de negligencias y complicidades sociales. Ojalá todos tomáramos un pico y una pala y nos fuéramos a buscar con ellas, pero si no podemos hacerlo, atendamos al menos la primera demanda que nos hacen, que es la de escucharlas. Yosare. Continuamos hablando de los hallazgos en Teochitlán, Jalisco, y justo antes de la pausa estamos hablando de la necesidad de pues hacer este análisis de cómo se ha instrumentalizado, ¿no?, desde ciertos medios, los medios de discursos alrededor de este doloroso asunto, ¿no? Quisiera hablar con unos diapositivas aquí que nos dan algunos datos importantes acerca de el dolor y la frustración genuina, pero lo que vemos en redes muchas veces son campañas no genuinas, donde el dolor y la frustración es orgánica, lo donde vemos son campañas inorgánicas, artificiales y pagados. Esto lo vimos desde el año pasado, en esas mismas fechas, en la época de la campaña presidencial, cuando vimos todos esos hashtags de narco-AMLO, narco-presidente, narco-candidata, ¿no? Entre enero y junio de 2024 hubo 70 etiquetas en X, 92 para atacar a Sheinbaum, 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia en esta época, con un costo aproximado de $20 millones. Recordamos que en esta época López Obrador hacía un poco el chiste que había más hashtags acerca de él que acerca del supertazón en su momento. Ahora estamos viendo las mismas idénticas hashtags.
En lugar de narco presidente AMLO, ahora es narca expresidente AMLO. En lugar de narco candidata Claudia, ahora es narco presidente Claudia. Es decir, están repitiendo, están haciendo un remedio desde misma idéntica campaña. Con esta idea de vincular el gobierno con el narcotráfico, luego vamos a intentar desmenuzar un poco por qué. Vamos al siguiente diapositiva aquí. Y esto nos da una pauta muy importante. ¿Cuál es el origen de las cuentas de ataque? ¿No? Narco expresidente AMLO o narco presidente Claudia. Más o menos la mitad son de México, pero otra mitad provienen del extranjero. ¿Por qué tan repentino interés desde el extranjero en la política nacional mexicana? 29% de los tweets viniendo de Colombia, 14% de España, 2.6% de Estados Unidos. Empezamos a dudar. Luego vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto se ha gastado en esto hasta ahora? Un estimado 20 millones de pesos en 4 días. Estamos hablando de 147,000 cuentas tipo bots, generando más de 1,360,530 menciones en total, con este gasto estimado de 20 millones de pesos. Ahora, si podemos pasar esos 2 tweets del analista de redes Julián Macías, por favor, porque esto da un poco más de información interesante aquí, ¿no? Julián Macías dice, mira, vuelven las narcoetiquetas a ser tendencia 1 y 2 en México, rememorando los 3 meses de campaña electoral del año pasado. Y justo con muchas de las mismas cuentas que están activas en esto, ¿no? Como Río, como Melissa en esto. Pero con un nuevo invitado, cortesía de Ricardo Salinas Pliego, dice, ¿no? Si quieren saber qué está haciendo Salinas Pliego con los 60,000 millones que no ha pagado en impuestos, pues los está gastando en esto, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Que es curioso que uno de los cuentas que está muy activo en todo esto es la cuenta de La Derecha Diario. La Derecha Diario es un blog de fake news propiedad de Fernando Cerimedo, el estratega digital de Milei, nadie menos, de Milei, involucrado en el intento de golpe en Brasil, que presume de tener pues, muchos bots ahí, y de Javier Negre, que recientemente hizo público su acuerdo con Ricardo Salinas Pliego para hacer su versión MX de La Derecha Diario. Entonces, esto, cuando hablamos de tendencias artificiales e inorgánicas, estamos hablando justo de este tipo de mala praxis, ¿no? Bueno, justamente recordar estas fórmulas tan fáciles de 2 o 3 palabras que se fijan en la mente, y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente porque se ensayó, bueno, primero con reportajes, ¿no? La Casa Blanca, pero luego con pseudo reportajes, la Casa Gris, estafa maestra, ejército espía, operación Zafiro, ahora es lo mismo, narcopresidente AMLO. Son 2 palabras, una palabra compuesta más AMLO, narcopresidenta Sheinbaum, narcogobierno, narcopartido Morena. Entonces, todo esto forma parte de una misma fórmula que se ensaya para que se fije rápido en la mente. A mí me parecía muy importante traer este video que vimos en el primer bloque, porque este video forma parte de una estrategia de silencio que se empezó a pactar en 2010 y se firmó ya concretamente el 24 de marzo de 2011, que ocultaron de forma inmediata para tener una dimensión de por qué decimos que están mercantilizando la tragedia y el dolor. Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, sucedió una tragedia humanitaria terrible. Ahí fueron asesinadas más de 300 personas y hay algunos analistas que hablan de más de 1,000 personas asesinadas al mismo tiempo en este periodo de 3 días, y los medios no lo reportaron, ¿no? Estos medios que después salieron a bailar y a decir que estaban en la Iniciativa México y que el pacto para que todo se viera muy bien en nuestro país, son los medios que silenciaron de inmediato esa tragedia en Allende, Coahuila, justamente cuando estaba esta asociación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Esta tragedia se le atribuyó a los Zetas. Ese es el tipo de medios de comunicación, de corporaciones que ahora nos dicen que están muy atentos a lo que pasa en Teuchitlán, Jalisco, y que les preocupa mucho, ¿no?, lo que sucede en México.
¿Quién sigue ahí? Yo creo que los dos quieren entrar. Sí, es muy curioso esto. Yo siguiendo con lo que estaba comentando hace unos minutos, que es cómo se ha omitido, a pesar de que ya están montados en el tema de la desaparición, pero cómo están omitiendo datos que podrían ayudar a la gente a entender la magnitud del problema de los desaparecidos. Ahí vemos que realmente un compromiso con la información no lo tienen, sino más bien los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación están montados en una campaña. Una cabeza del periódico Reforma del martes pasado, después de que la presidenta presenta su lista de acciones para tomar y atender el problema, decía: después de 124,000 desaparecidos, gobierno ya atenderá desaparecidos. Como si, insisto, el problema de los desaparecidos se hubiera generado de septiembre que se encuentra el rancho Izaguirre a la fecha, ¿no? Cosa que es por completo falsa. Y tenemos un ejemplo que nos permite también dimensionar cómo el tema a los medios nunca les ha interesado, nunca han querido meterlo en la agenda, a pesar de que el tema ha sido permanente. Los colectivos no han estado activos de un momento para acá. O sea, las madres buscadoras, pues desafortunadamente, sí, como dice Nancy, no debería existir ni el concepto de madre buscadora, pero lo tenemos. Pero están las madres buscadoras de Veracruz desde hace años buscando a los suyos, enterrando varillas en el piso para ver si huelen algo y dónde excavar y encontrar algo, ¿no? Con esa esperanza con la que se mueven. El 3 de octubre del 2024, en esos días, se publicó el informe de la Comisión de la Verdad del periodo de la Guerra Sucia, el que lanza la Comisión de la Secretaría de Gobernación. Es el estudio que sale para analizar qué fue lo que pasó en este periodo que se le conoce como la Guerra Sucia. Abarcó el periodo de 1965 a 1990. No estuvo en los medios de comunicación. Estuvo en los medios de comunicación alternativos en los que estamos nosotros, pero el informe no generó absolutamente nada de ruido, a pesar de que explica por qué en este país hay más de 124,000 personas desaparecidas. Entonces, a pesar de que tienes un informe que ya te reúne todos los elementos para decir cómo el Estado en un momento desapareció personas y luego cómo es el narcotráfico el que retoma esa tarea y el que está también desapareciendo jóvenes, el que está metiendo a mujeres a la trata de personas, pues no lo tomas. A pesar de que tienes la información, esperas al escándalo, esperas un escenario donde puedes poner una etiqueta que alimente el clickbait, como lo acaba de expresar Nancy Flores, para ya sumarte a esta campaña. Pero en más de una ocasión, los medios de comunicación han tenido esa oportunidad de hablarle a la gente de los desaparecidos y no lo han hecho. Sí, yo quería presentar unos ejemplos, uno de ellos es casi anecdótico. Yo me enteré de lo de Teochitlán, la verdad, bastante tarde, sobre todo porque me llamó mucho la atención una foto que circulaba en redes, entre mis amigos en redes, de una nota de un chico que se despide de su novia. Y entonces dicen que esta nota, que la pueden ver ahorita en pantalla, la escribe alguien y que esta nota la encontraron ahí en el rancho Izaguirre. Obviamente uno completa la historia, ¿no? Y es una historia súper dolorosa, o sea, la ves y te imaginas el destino de esta persona, qué le pudo haber pasado, qué estaba sintiendo en ese momento. Eso es la explotación del dolor y de la empatía y de un sentimiento muy humano y muy noble que tenemos, y además también es la explotación de un recurso de la inteligencia humana, que es, con poca información, sacar más información. A ti te presentan eso en el contexto del hallazgo del rancho Izaguirre y pues haces toda una historia dolorosísima de este chico. Y así vienen también las notas en los periódicos, ¿no? Conmovedora nota de despedida de un joven guanajuatense, perdónenme, es muy difícil esa palabra. Sí. La siguiente, cuando terminas de leer la nota, te das cuenta de que el chico, Eduardo Lerma, sí fue reportado como desaparecido, pero ya fue localizado y está con su mamá. Entonces, te quedas pensando, solo si llegaste a leer el final de la nota, que yo creo que el 80% de las personas no llegan a leer el final de la nota. O sea, me da mucho gusto que este chico pues haya sido localizado, pero entonces, ¿qué es lo que mueve al redactor de esta nota a presentarnos una foto de donde tú haces el resto de la historia para explotar justamente ese sentimiento de empatía que te genera?
creo yo que no es ninguna intención noble, ¿no?, detrás de ese tipo de redacción. Y me recuerda, ayer estaba platicando con unos colegas recordando que esta historia ya la vimos también en el periodo muy cercano a las elecciones del 2024, en mayo, donde también se reportó el hallazgo, si vemos la siguiente foto, de unos restos supuestamente en la Ciudad de México, y también una madre buscadora dijo que había encontrado, pero fíjate cómo ponen, registran hallazgo de cadáver de un niño. Todas estas noticias después fueron desmentidas por la Fiscalía e incluso por otros colectivos de madres buscadoras. Entonces, bueno, eso es lo que quería simplemente poner aquí como ejemplo de cómo se explota la redacción. Casos muy importantes a señalar. Vamos a regresar con otro bloque más de esta importante discusión en Maciosare. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo, hombre. Maciosare. Gracias por seguir con nosotros en este análisis sobre los hallazgos en Teotitlán, Jalisco. Y yo mencioné en el bloque anterior acerca de la guerra sucia en redes, ¿no? Y pues es notorio además el cambio del lenguaje, ¿no? Durante años estuvimos hablando mucho de, obviamente, el tema de fosas clandestinas o fosas comunes, campos de entrenamiento, y pues ya de repente ya todo el lenguaje tiene que ver con campos de exterminio, sin necesariamente tener las bases de las evidencias para soportar tal afirmación. Ahora bien, se podría decir que, bueno, en México se ha visto muchas campañas sucias, muchas guerras sucias, muchas guerras en redes, ¿no? Y la gente aquí pues ya no necesariamente cae en esas trampas. Pero lo importante es que esto no es necesariamente para consumo nacional, sino para consumo internacional, ¿no? Por eso los titulares internacionales que hemos visto en esos días, y esos son los blancos de varias de estas campañas. Miren algunos de los titulares que hemos visto en Estados Unidos en estos días. Hablan de Extermination Center, hablan de Ranch of Horror, hablan de Extermination Camp, hablan de Extermination Site. Muchas veces lo ponen entre comillas para un poco distanciarse del término y decir, bueno, es entre comillas, no lo estamos afirmando. Pero eso es lo que están consumiendo en la prensa de Estados Unidos. Y esto tiene efectos y esto tiene impactos. Quiero ir al comunicado de la Casa Blanca, ¿no? Hemos visto 2 comunicados de la Casa Blanca las 2 veces que Trump amenazó con aplicar aranceles a México. Miren este lenguaje, ¿no? Las organizaciones de tráfico de drogas en México operan sin impedimentos por una relación intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha dado lugares seguros para que los carteles hicieran la manufactura y transportación de sus narcóticas. Luego abajo dice que esta alianza con el gobierno de México en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es justamente el comunicado que la presidenta dijo que era ofensiva y obviamente un libelo, que es lo que es, ¿no? Obviamente vemos la guerra interna en el gobierno de Trump, ¿no? Hay los como Marco Rubio que están intentando moderar el tono, pero también hay los halcones locos en el gobierno de Trump que van sacando cosas así. Pero si esto pues encaja con los titulares que hemos visto ahorita, justo con esos hashtags que hemos visto, vaya, ¿no? El impacto es ahí para ir intentando empujar a los Estados Unidos hacia una mayor injerencia, un mayor intervencionismo, diciendo, hay que hacer algo. Miren esto, hay que hacer algo, ¿no? Y es curioso que el otro campo de exterminio que vimos no estaba en Jalisco, sino en Tamaulipas, ¿no? En un predio presuntamente en posesión del ex comendador Cabeza de Vaca, ¿no? Salió hace un par de años. Curiosamente, no recibió el mismo grado de cobertura. ¿Por qué será?
es que les causa mucho escozor, mucho, el que muchos periodistas nos aferremos a hablar del contexto que tiene el tema de la violencia y de las desapariciones en este país, porque el contexto te lleva al PAN y al PRI. O sea, y lo mínimo que deberían hacer los que integran esos partidos es asumir su responsabilidad y no querer lavarse las manos. O sea, si nos vamos, por favor, a la gráfica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o sea, ¿cómo puedes esconder tu responsabilidad si ahí están los datos oficiales? O sea, si el conteo viene desde el 64, pero viene desde el 2005 el incremento que ya no se ha detenido. Entonces, aunque vayan a protestar, aunque se quieran, aunque quieran cooptar las manifestaciones de colectivos, como ya ocurrió el pasado sábado, o sea, son mucha la desfachatez que tienen para no querer asumir el papel que les toca como partícipes de toda esta tragedia. Ahora, también hay un tema de mucho cómo en los medios de comunicación se están obviando datos. Ya comenté hace un momento que no se dice desde cuándo viene la cifra de los 124,000 desaparecidos, pero también hay otros actores ausentes en los textos que estamos viendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el presidente municipal, con las autoridades municipales? Hoy en la conferencia que da el fiscal general Alejandro Gertz Manero nos habla de una omisión gigantesca, espantosa por parte de las autoridades y bueno, o sea, en los textos no se han dirigido para allá. Otro de los que la han librado muy bien es el exgobernador Enrique Alfaro. No, o sea, ahí en ese mapa, por ejemplo, estamos viendo cómo Jalisco es una de las entidades con mayor número de desaparecidos. El estado con mayor número de desaparecidos. Hasta el momento tiene 15,042 personas reportadas como desaparecidas. El segundo lugar lo tiene el Estado de México con 13,000. O sea, el Jalisco lidera, pero jamás en los últimos días se ha puesto el foco sobre Alfaro en comparación como se ha puesto, por ejemplo, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por último, también, ya que estamos hablando de Alfaro, nadie ha hablado de Movimiento Ciudadano y de uno de sus gobernadores estrella. La responsabilidad política también recae en ese partido que dice ser la nueva política. Y bueno, aquí estamos hablando de que esto no es casualidad, que esto es un nado sincronizado, lo hemos venido analizando en todas estas mesas. En 1970, en la década de 1970, una de las teorías de la comunicación, la agenda setting, pues justamente vio esto, ¿no? Cómo las agendas mediáticas se van configurando de esta manera para que la gente ponga atención a ciertos temas y a otros no. Lo que ahora llamamos nado sincronizado, lo que en su momento Chomsky llamó también la manufacturación del consenso, la guerra cognitiva, todo eso sí existe y lo estamos viendo aquí. Esto es un claro ejemplo de posverdad que seguramente mañana, cuando se abra este Rancho Izaguirre a la prensa, porque lo van a abrir, va a ser una transparencia total del lugar de los hechos para que la prensa vaya y busque los hornos crematorios, ¿no?, que dieron pie a esta etiqueta. Y cuando no los encuentren, ¿qué van a hacer? Van a decir, eso no era lo importante, ¿no? Es otra cosa lo importante. Bueno, esto no es ético y debemos de seguir hablando de que los contenidos sin ética no son periodísticos, porque los contenidos con ética buscan la verdad, son honestos, son responsables frente a los pueblos, se hacen con libertad y además se hacen con independencia. Y el amarillismo, el sensacionalismo no es periodismo, y las traiciones de la prensa hacia el pueblo vienen de mucho tiempo antes, vienen desde los crímenes de lesa humanidad ligados a la guerra sucia, cuando se dijo que había sido un día soleado, ¿no? Cuando se hizo la masacre del 2 de octubre de 1968, lo mismo con 1971, el Jueves de Corpus, las masacres de Acteal, el Bosque, el Charco, toda la guerra de Calderón con García Luna y este nexo con el cártel de Sinaloa, fueron omisos también los medios de comunicación, y esta es una traición al pueblo. Con los delitos económico-financieros como el FOBAPROA, fueron omisos en los fraudes electorales de 1988, de 2000, de 2006, de 2012, fueron omisos también estos medios de comunicación, y claro que hay que acusarlos por esto con la represión de movimientos sociales legítimos, y solo voy a citar dos: la huelga de 1999-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y toda
toda la represión contra el magisterio. Ahí los medios siempre criticaron al pueblo y esto no se les puede perdonar. Estos son traiciones al pueblo de México de la prensa. Bueno, me gustaría acotar también que nuestra audiencia es una audiencia sumamente inteligente e interesada en la construcción de la posverdad, como nos decían la vez pasada. Creo que en gran parte hemos estado aquí analizando cómo se construye la posverdad, ¿no? Con este tipo de pactos de silencio, con este tipo de engaños, con la selección de las palabras, con los encabezados engañosos, etcétera. Es toda una maquinaria de fabricación de posverdades. Pero también hay una parte que no necesariamente tiene que ver con los medios, sino con los hechos. La verdad es que la gente está dispuesta a creer estas cosas porque han pasado, porque sí han pasado. Sí sucedió lo de Allende, sí sucedió todo lo que tú misma estás narrando. Sí han sucedido las matanzas de Acteal, sí sucedió Ayotzinapa. Entonces, pues pones un contexto así, la gente está perfectamente dispuesta a creer que esto sucedió, aunque no esté todavía toda la evidencia que apoya, como bien dice Kurt, las afirmaciones que se han hecho y como hoy bien vino a explicar el fiscal general de la República. También hay un problema y la audiencia que nos escucha también lo sabe ahora mucho más con las declaraciones de la presidenta. Hay un problema en México también de cómo nos ve el Estado, cómo nos busca el Estado. Cuando desaparecemos, ¿quién te busca? ¿Cómo te va a encontrar? Hay un problema también de información, de datos, quiénes somos. No somos visibles necesariamente para el Estado, para el gobierno, para las dependencias que dotan de seguridad. Entonces hay un problema técnico añadido. No estoy diciendo que no existe el problema de las desapariciones forzadas, estoy diciendo que es un problema agravado o que no se puede dimensionar de manera acuciosa porque falta información. Y esto es parte de las iniciativas que ha emprendido la presidenta con este decreto de 6 acciones, que es también fortalecer las bases de datos y la manera como el Estado puede vernos. Que eso es algo que durante mucho tiempo en México hubo mucha resistencia a hacerlo porque teníamos pues la experiencia de los países de Sudamérica donde sí tienen sus números únicos de identificación, pero eso lo asocias con un Estado vigilante y un Estado represor. No son esos tiempos y por lo tanto ahora creo que sí amerita tomar en serio estas medidas que propone la presidenta pues, para tener mapeados, digamos, a la población, dónde está, cómo los podemos localizar. Esa es una de las cosas, es decir, que hay un componente también técnico en todo esto que creo que la presidenta está abordando de manera pues muy sensata, ¿no? Y que no se le reconoce porque pues prefieren los medios explotar esta otra vena más sensacionalista de un problema que la verdad es que tiene muchas aristas. Sí, pero también lo hacen en un momento donde está la amenaza de Donald Trump. Eso no podemos dejarlo de lado en nuestro análisis. Es terrible y es para eso. Sí, pues gracias a todos por su muy puntual análisis de ese tema tan sensible. Yo creo que es importante, como bien dicen, hacer el trabajo que muchas veces los medios no hacen, que es contextualizar, que es matizar, ¿no? Que es realmente analizar, y creo que esa es pues la función de estas mesas. Les agradezco muchísimo, pues un gusto, un orgullo formar parte, y vamos a ir cerrando este bloque, ¿no? Con estas reflexiones, y vamos a regresar con un último bloque. Entonces no se vayan, tenemos más Macio Sare para ustedes. Macio Sare. Resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, cuáles son sus razones. Macio Sare. Es momento de hacer un análisis en el tema internacional sobre Venezuela y la política migratoria de Estados Unidos con ese país. Este es un trabajo de Ina Afinogenova, periodista en Canal Red. Ina.
Maciosare. Buenas noches, saludamos como todos los miércoles a los telespectadores de Canal 11 y Canal 22. Hoy me toca a mí defender el frente sola, a ver qué tal va la cosa. Hoy hablaremos de las deportaciones de venezolanos iniciadas por Estados Unidos sin ningún tipo de garantía legal y violando todo derecho humano que se les haya puesto por delante. Tampoco es que nos esperábamos otra cosa de esta nueva administración Trump, pero siempre se incluyen detalles de color que no dejan de sorprendernos. En este caso, el detalle consiste en usar para ello una ley que data nada menos que de 1798. La norma permite deportar a extranjeros sin el debido proceso siempre que exista una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación, textualmente. Pues esa ley la usaron para deportar a 250 venezolanos de una. Para hacerlo todo mucho más distópico, la deportación fue a un tercer país, al que no podemos llamar precisamente país seguro en términos de respeto de los derechos humanos. La deportación fue a El Salvador de Nayib Bukele. Todo es tan irregular que incluso un juez federal estadounidense intentó frenar todo el proceso, argumentando que muchas de las personas que iban a ser expulsadas no tenían ni antecedentes criminales. Pero la Casa Blanca respondió que no tenía jurisdicción sobre el presidente de Estados Unidos y además 2 de los aviones ya habían partido. Mala suerte. Ante esto, Nayib Bukele respondió con la clase que se le supone, riéndose a través de un mensaje en X en el que decía, ups, demasiado tarde. ¿Y qué gana Bukele de todo esto? Pues nada más y nada menos que más dinero para acabar de convertir su mortífero sistema penitenciario en un gran negocio. Por cada preso se le abonarán entre $20,000 y $30,000 al año, nada menos. Presos que a su vez desarrollan trabajo semiesclavo en las cárceles salvadoreñas, según ha reconocido el propio Bukele. O sea, que Estados Unidos subcontrata así un sistema penitenciario más barato que el suyo, paga menos por preso y a la vez Bukele recibe más dinero del que le cuesta mantener a esos presos, teóricamente al menos, y puede seguir invirtiendo en su proyecto de vigilancia, cercas eléctricas, cámaras térmicas y sobre todo técnicas represivas propias de un estado policial. Una deslocalización de toda la vida, de esas que no le gustan a Trump cuando las hacen empresas estadounidenses, solo que con seres humanos y basándose únicamente en su nacionalidad, acabando así con cualquier atisbo de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Ahora, ¿por qué precisamente venezolanos esta vez? Pues para entender esto tenemos que hablar de una pandilla encubrada por el propio Trump y por algunos medios de comunicación al puesto de mayor peligro criminal presente en Estados Unidos en la actualidad, nada menos. La pandilla llamada Tren de Aragua, de la que Trump iba hablando ya en campaña electoral y también mintiendo, por supuesto, incluso en aquel mismo debate en el que hablaba de los haitianos que devoraban perros y gatos. Para algunos medios, como el canal español Antena 3, esta organización es nada menos que la banda criminal de venezolanos que forma parte del plan de Trump de expulsar a criminales extranjeros de Estados Unidos. Así que cuando cruzaban el tapón de Darién, todas estas personas eran pobres venezolanos que huían del régimen. Ahora que ya están en Estados Unidos, pues hay que deportarlos y encerrarlos porque son pandilleros criminales. En realidad, esta organización, el Tren de Aragua, a la que una orden ejecutiva reconoce como organización terrorista, equiparándola a los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, no parece más que una mera excusa para que las deportaciones masivas puedan afectar también a los venezolanos. Se trata de la organización más desconocida de las 8 incluidas en esa orden. ¿Quiénes son? Sus orígenes están bien documentados. El grupo surgió en Venezuela a principios de los años 2000. Sobre los años 2010 desarrollaron una presencia en la prisión estatal de Tocorón, en el sur del estado venezolano de Aragua. Fue allí donde el recluso Héctor Guerrero Flores se convirtió en el líder del grupo con el alias Niño Guerrero y empezó a controlar las prisiones desde dentro al tiempo que dirigía las actividades criminales fuera también. Bajo la tutela del Niño Guerrero, el Tren de Aragua expandió su campo de acción a los estados vecinos y se convirtió en la organización criminal más grande de Venezuela. ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues a extorsión de empresas, narcotráfico callejero, secuestros y trata de personas. Su auge coincidió con la crisis venezolana, cuando la implosión económica y la hiperinflación empujaron a centenares de miles de personas a migrar. El Tren de Aragua vio en lo que se denominó en aquel momento el éxodo venezolano una oportunidad de negocio.
creció. Expandieron sus operaciones a la porosa frontera con Colombia, donde empezaron a cobrar tarifas por cruces fronterizos irregulares. Pero si investigamos sobre el Tren de Aragua, encontraremos no pocos análisis que cuestionan la mitología en torno a la organización. Medios de comunicación americanos o europeos, muy poco sospechosos de simpatizar con el gobierno de Caracas, admiten que el Tren de Aragua está exagerado en sus cifras, en su extensión y en su capacidad. Y es más, que muchas de las acusaciones y pruebas sobre la organización ni siquiera tienen una base o unas evidencias que hayan podido comprobarse, y que la banda carece de criterios políticos sólidos para cumplir con esta definición que le ha dado el Departamento de Estado. En Venezuela, efectivamente, el grupo creció y tuvo cierta potencia, pero justo hasta el momento en el que el gobierno empezó a combatirlo. En el año 2023, 11.000 policías y militares venezolanos irrumpieron en la prisión de Tocorón y desmantelaron el grupo. El Niño Guerrero, su líder, logró escapar, eso sí, pero vaya, si una banda criminal internacional brutal es desmantelada con una operación coordinada de agentes estatales en una cárcel, es que no es tan internacional ni tan brutal. Con el Tren de Aragua, sin embargo, sí pasó. Ante esto, la oposición venezolana, esa que en parte también vive en exilios dorados en Madrid o Florida, ha reaccionado demostrando la sensibilidad que se espera de ellos para con sus conciudadanos, esos mismos conciudadanos a los que supuestamente quieren proteger de las violaciones de los derechos humanos y de la represión en Venezuela. Ella, Corina Machado, emitía un comunicado alineándose con Trump y apoyando las medidas asumidas por Estados Unidos y otros estados como Chile, además de afirmar que es Maduro quien es el líder de esta organización criminal. Los únicos derechos humanos que parecen preocuparles son los que se violan contra la oposición dentro de Venezuela. Y hasta aquí la sección de hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Maciosare. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Muchas gracias a Inna y Canal Red por la cápsula y tenemos algunos tweets de ustedes para ver algunas de sus reacciones y comentarios desde el público. Dice Francisco Barrera Landeros: es el golpismo de los medios de comunicación utilizando el poder económico para golpetear al gobierno, pero ya despertamos. Yo creo que pues esto, haciendo eco a lo que estaba diciendo Nancy al final del bloque anterior. Enrique Acosta dice: buenas noches, seguimos siendo pocos, espero que más personas abran sus ojos, pero más aún sus mentes. No sé si sean pocos o yo creo que son cada vez más, ¿no? Aunque sea uno, somos muchos. Dice Oscar Orgaz: los grandes medios de comunicación derechosos son los que están encabezando la compañita. Yo creo que eso es seguro. Vemos lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego ahí con sus nuevos cuates ahí. Y hay que mencionar que justo en estos días Ricardo Salinas Pliego está haciendo host ahí de un nuevo cónclave de personas de la ultraderecha, justo aquí en México, con la Sociedad Montpellerín, ahí tramando ahí con sus nuevos amiguitos, y esto obviamente no es casualidad. Oye, pero en el video que presentó Nancy, qué contento se le veía antes, ¿no? Era el hombre más contento del mundo, Salinas Pliego. Dice Irma Elías de Teochitlán: es un asunto lamentable y complejo, sin embargo está siendo manejado de forma carroñera por los medios de desinformación en la oposición. Ahora sí, principales responsables, ¿quiénes? ¿Qué comentan? Bueno, nada más decir que yo creo que la revolución de las conciencias en realidad está muy amplificada en México. No son pocos las personas que tienen esta sensibilidad de darse cuenta cuando un tema que es muy doloroso, como decía la doctora Violeta, pues al final está siendo tergiversado con fines muy particulares y que no son fines éticos ni tampoco periodísticos, sino en realidad se trata de una posverdad, es decir, una manipulación de la realidad para justo mover estos sentimientos y de ahí pues pasar a otros temas que son ya de carácter político-económico, todo con miras a debilitar el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y ya habíamos hablado del golpe de Estado blando. El golpe de Estado blando sigue en acción y eso es parte del debilitamiento que quieren hacer a la presidenta Sheinbaum. Perdón, tenemos un último tuit ahí de Oscar Orgaz que dice: no les interesa de verdad, lo que quieren es pegarle al gobierno y ahora su tema son los desaparecidos, ¿no? Ahora bien, para ir cerrando, lo que yo diría es que obviamente todo lo que hemos dicho ahora, nada de eso exime
al gobierno de su responsabilidad, de todos los niveles del gobierno. Claro. ¿no? Sí, es decir, totalmente. hay una frustración, hay un clamor público, legítimo y urgente, que ellos tienen que atender a este problema y tienen que hacerlo ya. Nada de lo que hemos dicho hoy exime a todos los niveles del gobierno de hacer esta urgente tarea. Pero el asunto es que este tipo de periodismo que hemos señalado hoy no ayuda en esta tarea, sino que resta de esto, enturbia de esto y entorpece esto, ¿no? Ese es el asunto aquí, según yo. Sí, yo creo que, o sea, podemos desmantelar estas mentiras, estos engaños de los medios, pero eso no quiere decir que no tenga el Estado la responsabilidad de otorgar certeza. Cuando decimos que falta evidencia, el Estado tiene que proveer esa evidencia. Entonces, no es nada más una acusación contra los medios, sino también recordarle a la Fiscalía General y a las fiscalías que tienen una responsabilidad enorme en este asunto. Sí, y también, por otro lado, que entender que no necesitamos de estas tragedias ni de medios de comunicación que incendien estas tragedias, que las incrementen, que para vender, para estar interesados en el tema de los desaparecidos, ¿no? Que yo inicié diciéndolo, es uno de los grandes pendientes, es una de las grandes tragedias de este país y es un tema que tendría que estar en agenda siempre. Con eso vamos cerrando. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios, sus análisis, a Canal Red por su cápsula y a todo el equipo aquí en Canal 11 que hace posible que este programa se haga cada semana. Muchas gracias a todos ustedes y al auditorio, y al público y a ustedes por sus tweets, por sus likes, por sus comentarios, por recomendar este programa. Yo soy Kurt Hackbarth. Nos vemos la siguiente semana y no se olviden de sintonizar mañana y también este viernes para otro episodio más de Más y Osare, la barra de análisis del canal 11 y 22. Más y Osare.